El mejor piloto no es el que acelera todo el tiempo, es el que sabe en qué momento exacto tiene que frenar. Hoy vamos a hablar de descanso. Buenas, soy David Fuentes, soy el director de Formación Ninja, el equipo que está detrás de los proyectos de Bombero Ninja, Policía Ninja y Memoria Ninja. Si quieres aprender a estudiar mejor, te recomiendo que te suscribas al canal, creo que estará por aquí, y también el de Formación Ninja, que te lo dejaré en la descripción del vídeo. Ahora sí. Vale, hablemos de descanso, pero antes voy a ponerte un poco de contexto. Yo me preparé la oposición a bomberos. Que es una oposición muy exigente. Una oposición es un proceso selectivo para entrar en el cuerpo de bomberos. Y bueno, pues es muy exigente, tienes que estudiar un montón y tienes que entrenar muchísimo. Y yo viví 3 etapas durante mi oposición, que probablemente estés en alguna de estas 3. En la primera etapa estás como con ultra motivado, empiezas muy fuerte, no tienes mucha idea de cómo se oposita, pero bueno, aunque no obtengas ningún resultado porque estás en la parte inicial, digamos que estás muy motivado, no tienes la motivación por las nubes. En una segunda etapa ya llevas un tiempo, tu motivación se acaba y empiezas a acumular un montón de fatiga, te llegan un montón de dudas, empiezas a pensar que no vas a ser capaz nunca de conseguir aprobar ese examen. Y bueno, en la segunda etapa pues es un poco mierda, la verdad, porque no te lleva a ningún lado. Y luego tenemos la tercera etapa. La tercera etapa es cuando empiezas a encontrar un equilibrio, empiezas a tener unos buenos hábitos, empiezas a descansar lo suficiente, empiezas a tener una rutina y ahí ya sí empiezas a rendir al 100%. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo que vayas consiguiendo resultados, siempre que estés en la tercera etapa. Mi objetivo con el vídeo de hoy es precisamente evitarte las 2 primeras etapas o las 2 primeras fases y que, bueno, las pases lo antes posible. Yo recuerdo mi etapa 1, que fue con la de motivación a tope, es cuando voy a ser bombero, lo voy a reventar, ¿no? Y voy a intentar conseguir lo que todo el mundo lo consigue en 6 años, yo lo voy a hacer en 2. Y entras como, bueno, pues con toda la ignorancia del mundo, que no tienes ni idea de dónde te estás metiendo, pero entras como con una energía brutal, ¿no? Entonces intentas estudiar todo lo que puedas. Yo siempre entrenaba a morir, a todo lo que diese, a todo lo que tengo una lesión, me da igual, entreno más fuerte, que estoy reventado, me da igual, voy a estudiar más. He intentado dormir muy poco, lo mínimo para mantenerme más o menos vivo y más o menos saber estudiar. Yo estuve unos 3 o 4 meses así. Obviamente no puedes estar muchísimo más tiempo, ¿vale? Cuando estás a un nivel de exigencia tan alto y sin cuidarte, pues lo normal es que 3 o 4 meses más tarde, como muchísimo, pues acabes destrozado, ¿vale? Esto me pasó a mí. En una siguiente etapa, pues empecé a tener muchísima frustración, precisamente después de la primera, ¿no? De estar ultra motivado, de repente ver que los resultados no llegan, obvio, llevabas poco tiempo. Entonces me empecé a sentir muy frustrado, no descansaba bien, no conseguía resultados, empezaba a tener pensamientos tipo: esto no es para mí, es que jamás voy a ser como esos opositores tan buenos, ¿no? Jamás voy a ser como ellos. Empezaba a buscar salidas, ¿no? Más allá de preparar la oposición, empezaba a pensar joder, si busco un trabajo y si vuelvo a la universidad y si dejo la oposición, empezaba como a buscar otras opciones, ¿no? Porque estaba en un momento de muchísima frustración y de ver que era absolutamente imposible y que nunca lo iba a lograr. Y luego la tercera etapa, que ya aquí estuve bastante más tiempo. En esa segunda etapa estuve unos 3 o 4 meses también. 3 o 4 meses de motivación, 3 o 4 meses de frustración, y a partir de aquí ya me di cuenta de cuál era más o menos la clave, y era una etapa de rutina. Era una etapa de, bueno, ya había adquirido unos buenos hábitos, y simplemente tenía que seguirlos. Estuve ya con esta tercera etapa hasta el examen, unos 3 años, y ya sí, conseguir en mi caso la plaza. En esta tercera etapa los horarios eran bastante fijos, prácticamente lo hacías siempre igual. Entonces mis horarios eran muy fijos, por tanto mis hábitos eran siempre los mismos, y eso me generaba como una inercia en que siempre tenía que hacer lo mismo. Y lejos de muchas veces en el tener una vida rutinaria, mucha gente lo castiga, ¿no? Como joder, qué coñazo, no deberías tener una vida rutinaria, pero para exámenes de ese tipo, exámenes exigentes en los que tienes que rendir y tienes que estar mucho tiempo preparándotelos, la rutina es tu amiga, la rutina te ayuda muchísimo. Entonces, cuando tú tienes una buena rutina, simplemente estás generando una inercia, unos hábitos en tu vida que hacen que para ti, pues lo más normal sea simplemente seguirlos. Entonces, cuando tú te has generado unos buenos hábitos de estudio, una buena rutina de descanso, al final acabas haciendo siempre lo mismo, porque te lleva por inercia. No tienes que hacer un esfuerzo para cambiar la rutina, ¿no? Tu rutina es esa,
entonces tiras para adelante. Entonces es muy muy clave si te estás enfrentando a algún examen ultra jodido que te tienes que preparar con muchísima antelación, es que te centres mucho en tener unos buenos hábitos. Y uno de mis hábitos, o al menos en los que más cuidaba, era el descanso, que es del que vamos a hablar hoy. Yo siempre me dormía a las 10:30 de la noche y me despertaba a las 6:30. Siempre. Era como un reloj. Llegaba un momento en el que yo me ponía siempre la alarma a las 6:30, pero yo a las 6:28 hacía así, pop, abría los ojos, súper descansado, es decir, he dormido de lujo, me levantaba y me ponía a estudiar, o bueno, o sea, hacía mi rutina matutina tal y me iba a estudiar. Era increíble, porque descansaba como un titán. Luego ya empecé a ser padre y ya la cosa se complicó un poco. Pero la verdad es que durante la gran mayoría de esta tercera etapa siempre dormía las mismas horas, fines de semana incluidos, la gran mayoría, no siempre, pero la gran mayoría me acostaba siempre a las 10:30 y me levantaba siempre a las 6:30. Entonces era un reloj, a las 10:30 hacía y caía al instante, y a las 6:30 me despertaba con unas ganas increíbles. Entonces, ok, hasta aquí más o menos bien, todo el mundo entiende que tiene que descansar, en mi caso eran más o menos unas 8 horas, pero no siempre es tan fácil, ¿vale? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que te tumbas y empiezas a dar vueltas, que no te duermes, que no consigues descansar, y además empiezas a pensar, esto en el caso de opositores pasa mucho, empiezas a pensar joder, es que mañana me debo levantar a las 6:30, estoy aquí perdiendo el tiempo, no voy a dormir las 8 horas, por tanto mañana vas a estudiar fatal, es mejor que tú duermas, y esa necesidad de tener que dormir lo que hace es que encima te cueste más dormir, y bueno, pues en mi caso al menos me generaba muchísima frustración a veces cuando no conseguía dormir tal y como quería, de 10:30, 6:30, 8 horas perfectas. Pero empecé a encontrar patrones. Empecé obviamente a ocuparme por esto, y empecé a encontrar patrones que la verdad es que sigo con ellos desde entonces, y hace ya bastante tiempo que dejé de estudiar tantísimas horas. Entonces yo siempre, voy a poner el ejemplo aquí en la cámara, yo siempre me duermo, o sea, me tumbo en la cama boca arriba. Más o menos estoy unos 3, 4, 5 minutos, los ojos cerrados, y hago esto, me giro a la izquierda, ¿vale? 3, 4, 5 minutos y me giro a la derecha. A veces por arriba, a veces por abajo, pero la mayoría de veces, normalmente por arriba. Y una vez estoy aquí, siempre me duermo, ¿vale? Yo duermo así, siempre me duermo, siempre. Es como en mi rutina. Yo me tumbo, pum, arriba, izquierda, derecha, dormido. Siempre lo hago igual. Pero encontré un patrón, y es, ¿qué pasa cuando haces arriba, izquierda, derecha y no te duermes? Venga, va, una segunda vez. Arriba, izquierda, derecho y no me duermo. Yo ahí, personalmente, lo que hacía siempre era, me levantaba, me iba a la cocina, me tomaba una melatonina y me iba a la cama. Y mano de santo. La melatonina es un suplemento brutal para dormir. Os recomiendo, salvo que tengáis alguna alergia o algo parecido, no sé si la melatonina da alergia, pero al menos en mi caso funcionaba muy bien, a mí me ayudaba muchísimo, y normalmente me tomaba melatonina, tiene mucho efecto placebo también te digo, entonces yo hacía arriba, izquierda, derecha y así que sí, casi siempre me he quedado dormido. Por cierto, la melatonina no genera dependencia, es decir, no genera ni dependencia ni tolerancia. Dependencia es que necesitas melatonina para dormir, no, eso no pasa, al día siguiente pues no tomas melatonina y vas a dormirte perfectamente. Y tolerancia es que no necesitas dentro de X tiempo 3 melatoninas para dormirte, no, ni una ni otra, así que perfecto. Y el otro truco obviamente era echarme siestas, ¿vale? No siempre me echaba siestas, normalmente no me echaba siestas, pero si algún día había dormido menos de las 8 horas, a lo mejor había dormido 7, a lo mejor 6, a lo mejor, bueno, simplemente había dado muchas vueltas, no sé qué, no había dormido lo que necesitaba, me programaba el día para de 3 a 3:30 aproximadamente echarme una siesta. De 20-30 minutos, no más. Como te lo eches más larga, olvídate de estudiar por las tardes, olvídate de dormirte luego a las 10:30 y olvídate. O sea, entonces tiene que ser una siesta de 20-30 minutos, bastante cortita, apenas te duermes, simplemente haces así y cuando estás empezando a dormirte, ¡bum!, te despiertas y dices, oye, qué putada. Me apetecía mucho dormirme, pero te levantas y estás bastante descansado, así que yo no lo utilizaba siempre, pero recomiendo, si podéis, obviamente, si vuestro trabajo o vuestra rutina os lo permite, que os echéis alguna siesta, especialmente cuando estáis durmiendo
mal. Por cierto, yo he dicho antes que yo normalmente solía dormir unas 8 horas. No es así en todo el mundo, ¿eh? Sé que hay gente que duerme 9, sé que hay gente que duerme 6, sé que hay gente que duerme 7 y les va increíble. Menos de 6 intentaría no dormir, pero sé que hay gente que tiene como diferentes horarios y les va bastante bien. Me gustaría saber cuál es el tuyo. Pónmelo abajo en los comentarios del vídeo para saber si duermes 6, 7 u 8 horas, porque probablemente habrá mucha gente que piense, no, tengo que dormir 8 horas obligatoriamente, y de repente descubran en los comentarios, que a lo mejor es tu caso, no, yo duermo 6 horas y la verdad es que estoy como una rosa siempre. Y digan, joder, no me tengo que fustigar por dormir 6 horas, está perfecto. Entonces, bueno, adaptar un poco a tu caso concreto. Y listo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que te haya convencido a descansar. Es muy importante descansar. Olvídate, como no descanses no vas a rendir, vas a entrar en una etapa de frustración. Entonces, mejor tener tus rutinas, mejor tener tus hábitos y descansar el tiempo que requiere preparar esos exámenes. Si tienes el examen a 1 o 2 semanas, pues bueno, quizás puedas sacrificar un poco el sueño y apretar el estudio, pero como te prepares a mucho más largo plazo, olvídate. El 95% de las veces va a salir mal, es mejor dormir bien y preparárselo con un ritmo que puedas soportar siempre. 1 o 2 semanas sprint, bueno, perfecto, pero lo normal es que no sea así. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y compártelo con aquella persona a la que creas que le pueda ayudar, especialmente si está durmiendo poco. Si quieres mejorar tus técnicas de estudio, te recomiendo que veas nuestra formación de Memoria Ninja. Es un cañón y creo que te puede ayudar mucho a preparar cualquier tipo de examen que tengas por delante. Y también te dejo el vídeo de Alejandro Gómez, te lo voy a dejar aquí debajo, arriba el de Memoria Ninja, abajo Alejandro Gómez. Alejandro Gómez es psicólogo y es profesor en Ninja y justo va a hablar mucho del descanso y cómo afecta esto al cerebro, así que sin ninguna duda te dejo con estos dos, así que nada, te dejo con ellos. Un abrazo, chao.